La predicación de hoy se titula La conducta del pueblo de Dios. Vamos a tocar unos temas propios de la carnalidad, la ira, la inmundicia y la malicia. Y vamos a mirar la contraparte de eso, que es la mansedumbre, que es el fruto del Espíritu. Santiago capítulo 1, verso 19. Ese va a ser el texto principal, así que no lo pierdan. De todos modos, como siempre, vamos a ir a otros pasajes, pero ese va a ser el principal de todos. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Amén. El 19, sin embargo, tiene que mirarse conectado con lo anterior. ¿Qué es lo anterior? El tema anterior había sido: hermanos, no erréis, toda buena dádiva, todo perfecto, ¿sí? Desciende de lo alto el Padre de las luces. Bueno, en el 10 dice: Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos sus primicias. Toda la epístola, o más bien toda la carta, es una sola. No olviden nunca que la división capitular y de versículos en la Biblia antes no estaba, ¿sí? Así que no se nos olvide que la escritura es una sola, es una unidad, de tal forma que cada tema que hablamos, aunque esté bajo un título diferente, todo va conectado con lo anterior, y así siempre es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy siendo la predicación número 11, es muy claro entonces que está conectada con las 10 anteriores, ¿sí? En especial con la pasada, que era los versículos 16 al 18. Entonces, Santiago continúa dándonos lecciones prácticas. A Santiago no le importa tanto impartir doctrina como brindar práctica. Es decir, si usted y yo tenemos una teología, es decir, un conocimiento de Dios sano, pero no tenemos una práctica sana, es como cuando tenemos fe y no obramos. Es como tener la fe, pero no la práctica de las cosas. Santiago es una epístola que está más interesada es en la práctica que en la doctrina. Obviamente, siempre nos da doctrina, pero su enfoque siempre es la práctica. De tal forma que él nos está enseñando principios fundamentales de la teología cristiana, y con esos principios un cristiano puede aprender a vivir. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado del versículo 5 de que el que no tenga sabiduría ore y pídala con fe, no dudando, ¿sí? Ahí vimos una enseñanza doctrinal, claro, acerca de la oración, pero es una enseñanza que está matizada totalmente por la práctica. Es decir, hermanos, la oración es importante, pero cuando la hagan no duden de lo que están pidiendo y pidan al Señor, y el Señor se los va a conceder. Entonces, Santiago ofrece esto, enseñanzas totalmente prácticas, y de hecho así debe ser el cristianismo. Porque usted puede conocer doctrina, usted puede recibir el discipulado, hacer especialización de discipulado, habiendo recibido 3 veces, 4 veces. Puede usted tener la membresía, de hecho también ser diácono, ser pastor, pero si no aplica las escrituras, si no aplica, no lleva a la práctica los principios doctrinales de la escritura, es inútil. Inútil, porque la persona está muerta en vida. Es más, podríamos decir
a la luz de segunda de Pedro, que una persona que tiene clara la doctrina, que es capaz de defender la verdad, es capaz de discernir entre una herejía y una doctrina verdadera, una persona que es capaz de distinguir entre una verdad y una mentira, pero que no es capaz de llevarla a la vida de él, es la persona más miserable que existe en el universo. Porque por lo menos los de afuera nunca han escuchado, se supone. Pero si usted sabe doctrina y no la aplica, es muchísimo peor para usted. Dice Pedro, ¿ustedes se acuerdan? La semana pasada creo que Pedro citamos, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. Así que hermanos, tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado y siempre tener la propiedad de las doctrinas del Evangelio, amén. Pero no podemos olvidar que esas doctrinas requieren de una práctica diaria, ¿sí? Entonces, empecemos. En el versículo 19 empieza dándonos una lección muy práctica que de hecho usted la habrá escuchado en la filosofía popular, en el imaginario del pueblo, en fin. Es una frase que usted ya se la sabe porque está metida en el vocabulario de las personas. Y es que las personas deben aprender a escuchar antes que hablar. Hay un dicho por ahí que dice que Dios nos dio 2 orejas para escuchar más, una boca para hablar menos. Bueno, ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero vean que ese tipo de dichos populares tienen cierta contenido interesante porque tienen, tal vez hayan sido sacados de la escritura, tal vez no. El caso es que la escritura lo dijo antes que ese dicho. ¿Y qué fue? Hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Miren la enseñanza. Está dando doctrina, pero está llevándola a la práctica de una sola vez. Está diciendo, mis hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados ¿a qué? A escuchar más de lo que hablamos, a ser prontos a escuchar, a ser prestos a prestar, valga la redundancia, nuestro oído antes que darle rienda suelta a nuestra lengua. Y es más importante escuchar que hablar. Y bueno, continuamos allá en el versículo. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es muy interesante que él conecte esos temas. O sea, él está diciendo lo siguiente: escuchen más de lo que hablan, sean tardos para hablar, sean tardos para enojarse. Santiago está conectando esos tres temas que son distintos el uno del otro, pero él nos muestra como una sola cosa. Pues claro, hermanos, usted ya debe saber que la persona imprudente es la más dada a enojarse. La persona que se enoja más fácil es la que es más imprudente. Santiago está conectando eso. La persona que no le gusta escuchar es la que es más acelerada. La persona que no le gusta escuchar es la que es más fácil de explotar en ira. Entonces Santiago no quiere que la iglesia, a pesar de haber recibido la palabra, tenga prácticas del mundo. ¿Sí? Porque si tiene la doctrina santa en su corazón, ¿cómo es posible que sea tardo para escuchar y tan pronto para hablar que no se calla? Una persona iracunda también. ¿Cómo es posible que en la iglesia existan ese tipo de personas? Por eso Santiago nos brinda una enseñanza muy urgente. ¿A quiénes? Versículo 19, a mis amados hermanos míos. A mis amados hermanos, mis hermanos. Esta es otra vez que dice hermanos, ¿no? Santiago es muy fraternal, es un pastor. Entonces él está diciendo, hermanos de la iglesia, todo hombre sea íntegro, todo hombre sea tardo para hablar, dado a escuchar, todo hombre. ¿Sí? Él está ligando el asunto de la lengua imprudente, de la lengua ligera,
con el asunto de la ira. ¿Sí? Vamos a Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. ¿Sí? Entonces, en el pasaje del versículo 5 de Santiago, él les había dicho, pidan sabiduría y Dios se las va a dar. O sea, se supone que si ya estamos en sabiduría, con esa sabiduría que tenemos, tendremos más dominio sobre la lengua de nosotros. Podremos dominar nuestra ira, seremos tardos para hablar y prontos para oír. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la sabiduría y la prudencia van de la mano. Un sabio no puede ser imprudente. Una señal de una persona que no tiene sabiduría es su imprudencia. El necio, el insensato, el tonto, el que no tiene a Cristo en su vida y que no conoce la Escritura, esa persona, aún esa persona, cuando calla, es tenido por sabio. Impresionante, ¿cierto? O sea, así de urgente es el tema de la lengua, porque nosotros generalmente, aunque no podrían negarlo, las estadísticas y la experiencia lo dicen, las mujeres tienden a hablar muchísimo más que los varones, así que ese problema es mucho más común en ellas, sin decir que los hombres estemos libres de ese pecado. El caso es que el consejo de Santiago, de la mano con las Escrituras, es aprenda a callar y aprenda a escuchar. ¿Ven? Entonces debemos ser templados en vez de enojarnos. Si yo tengo dominio de mi lengua, podré tener dominio de mi temperamento. Porque, hermanos, es algo que usted lo sabe, la Escritura lo dice y es algo universal. Es más fácil controlar el temperamento que la lengua. Es más, Santiago dice en otro capítulo, que lo estaremos estudiando más adelante, dice que la lengua es inflada por el infierno. Es decir, tenemos, hermanos, un pequeño miembro en nuestras bocas que es impulsado por la semilla de Satanás en Adán. Así que siempre se nos va, como decía el chavo, a chispotear. Se nos va a salir imprudencias, vamos a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir siempre. Pero, aunque es un problema universal, tendremos que aprender a controlarlo porque somos nacidos de nuevo. Y los nacidos de nuevo no son unos imprudentes que se les chispotea cada rato, no. Los nacidos de nuevo tienen dominio propio y aunque fallen algunas veces, son mayoría las veces que es prudente. Entonces, si tenemos dominio de nuestro temperamento, será más fácil dominar la lengua. ¿Sí? Este consejo, hermanos, no lo malinterpreten. Tampoco es una orden a quedarse callados. Santiago nos está diciendo, hermanos, hagan un voto de silencio, un pacto del cual no vayan a hablar por muchos años. No, es absurdo. Además que nuestra naturaleza es social, nuestra naturaleza requiere comunicación, ¿sí? No podemos quedarnos callados. Y esa no es la intención del autor, del Espíritu Santo. Más bien la orden, la intención del autor, del Espíritu Santo y del pastor Santiago es que aprendamos a hablar con prudencia. ¿Sí? Porque la prudencia, como ya hemos visto, es un resultado de la sabiduría. La persona sabia se caracteriza por ser prudente. No porque se queda callado todo el tiempo, esa persona no hace nada que hacer, es callado todo el tiempo, no, tiene un problema social o de pronto un problema, no sé, quién sabe, pero no podemos tampoco asociar la persona que se queda callada todo el tiempo con la sabiduría, tampoco. Prudencia, ¿sí? Entonces la prudencia es el resultado de la sabiduría que recibimos cuando el Señor nos la dio en respuesta a la oración que hicimos con fe, sin dudar. Entonces dice ya en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia,
abundancia de malicia. O sea, miren que él está conectando todos los temas. Miremos los temas negativos. En el 19, la persona que habla mucho. Bueno, podemos ver eso en el 19. En el 19, ¿qué más podemos ver? En el 19, una persona que es ligera en airarse. ¿Sí? Veamos las obras de la carne, las cosas negativas que Santiago quiere quitar de nosotros. La imprudencia, es decir, el que no se calla, es imprudente, siempre es tardo para escuchar. Luego, la ira, que es el enojo, es una obra de la carne, ¿sí? El que es rápido para airarse, cualquier cosa de una vez, explota de una vez. Y no necesita explotar, simplemente de una vez cambia el rostro. ¿Sí? Eso es igual de peor a un escándalo. Porque muchas veces es igual de ofensivo un gesto mal hecho o así lleno de ira que una misma gritería. Es igual de carnal. Luego dice, la ira del hombre, bueno, continúa con ese tema. Y contrapone los dos temas negativos con ¿qué? Con la justicia de Dios. La semana pasada hablábamos de la justificación. Hemos recibido la justicia de Cristo. Pues hermanos, de acuerdo a este texto, todo lo contrario a la justicia de Cristo es la ira y la imprudencia. En cambio, la justicia que hemos recibido y que obra en nosotros no actúa, por lo menos en la mayoría del tiempo, de esa forma. 21 dice, desechando toda inmundicia. Santiago está hablando de imprudencia y de ira, y ahora le dice inmundicia. Tremendo. Podríamos decir que ese tema de inmundicia es un tema aparte, pero como todo lo encierra en un solo como párrafo, pareciera que hubiera una unidad entre los tres temas. ¿Cuál es la contraposición de todo? Versículo 21 dice, reciban con mansedumbre, es decir, ¿cuál es la solución a la imprudencia, a la ira? ¿Cuál es la solución a la inmundicia y a la malicia? La mansedumbre. Entonces dice ahí, reciban con mansedumbre la palabra implantada. La mansedumbre sí, pero la que está basada en la palabra. Usted y yo hemos conocido personas que son muy nobles. Hay personas que se aprovechan de ellas, hay personas que le hacen daño a ellas y esas personas siguen iguales. Entonces podríamos decir, ay, son tan mansas. Si esa persona no está en Cristo, eso no es mansedumbre, eso es nada. Porque aquí la mansedumbre la que habla está basada en la palabra de Dios. Y usted no puede sacarle virtudes a aquellos que no han nacido de nuevo. Toda su vida todavía está corrupta, caída en el pecado. Sus obras más hermosas son trapos de inmundicia, de parte de Isaías. En cambio, para usted y para mí, que hemos nacido de nuevo, la mansedumbre debe ser una característica. Entonces, podríamos hablar de que Santiago está mirando dos temas, uno externo y otro interno. El externo, ¿cuál es? La imprudencia. Sí, la persona habla, es algo externo, se nota. Pero también quiere quitar algo que está interno, que ¿qué es? La ira. Hay personas, hermanos, que no dicen nada, pero en sus mentes maquinan y destruyen y hacen y deshacen. Y hermanos, eso es igual de abajo a hacerlo. Eso es una muestra de la mente corrupta, del pecado impregnado en la carne. Vamos a Proverbios 10:19. Entonces la ira es un asunto interno, no necesariamente se le tiene que pronunciar la vena en la frente para decir, ay, se puso bravo. No. En las muchas palabras no falta pecado. Es lo que está diciendo Santiago. Sean tardos para hablar. ¿Por qué? Porque es que si usted habla mucho la embarra, dice por acá. Cada vez que hablamos somos imprudentes y hablamos de más, hermano, va a haber un pecado. Va a haberlo. Ay, tampoco. Pues está escrito, usted no es nadie, la escritura así.
Entonces dice ahí, no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente. Ahí está lo que estamos hablando. Hermano, si el necio calla, aún el necio es tenido por sabio. Un hijo de Dios que calla, hermano, hermosea el evangelio, adorna el testimonio, da un excelente testimonio del cristianismo. Ese sí es nuestro hermano. Por eso Santiago no quiere que en la iglesia haya gente imprudente, y que si la hay, cambie. ¿Por medio de qué? De la palabra, y la palabra trae un fruto que es la mansedumbre. Esto nos va a recordar, hermanos, las palabras del Señor Jesús. Vamos a Mateo 12. Mateo 12:36. Lamentablemente hoy día se dice que las palabras tienen poder. Pues hermano, tienen poderes para condenar. Para eso no tienen poder. Porque la abundancia del corazón habla la boca. De lo que habla la persona es lo que tiene allá. Hay personas, hay una frase por ahí que es el pastor Paul Watcher, y dice: yo no tengo que saber ni conocer tu corazón, solamente necesito escucharte hablar. Claro, porque cuando la persona habla, ahí está lo que hay en mi corazón. Hay personas que dicen: usted no sabe lo que hay en mi corazón, no tiene derecho a juzgarlo. Pues lo sé cuando está hablando, señor o señora. Lo que hay en nuestro corazón sale por la lengua. Y la escritura dice en Mateo 12:36, Jesús dice: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, los seres humanos, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ay, yo decía eso por molestar. Yo decía eso, pero sin intención. Yo lo decía ahí con cierta purita, pero de malas y la tenieron así. Pues hermanos, esta cultura de ahora es especialista en inventar ironías, sarcasmos y sátiras. Pero tenemos que aprender a dominar esas cosas y utilizarlas no para destruir, pues la escritura dice que daremos cuenta de lo que hemos hablado. Es que en el juicio final uno va a dar cuenta de lo malo que uno fue. Yo nunca maté a nadie. ¿Sí? Nunca mató a nadie de pronto con un arma, pero sí la mató muchas veces con su lengua, o la mató muchas veces en su mente, y eso es igual de digno de condenación. 37 dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Escrito está y punto. ¿Sí? Entonces, hermanos, Santiago sabe este problema, este asunto tan práctico. Él sabe que toda la iglesia tiene ese problema. O sea, él no dice: no, es que esto yo lo digo por fulana, esto lo digo por fulano, para que cuando lean la epístola aprendan. No, hermanos, esas palabras son universales para toda la iglesia. Y todos tenemos que cuidarnos de ser así, influentes. Porque no solamente las mujeres darán cuenta de lo que hablan, hermanos, hombres. Usted también y yo también. ¿Bien? No solamente el esposo va a dar las cuentas, también la esposa. Hijos, no solamente los padres, usted también va a dar cuenta por lo que hablaron. Entonces esto es algo universal y por eso es un problema vigente porque está presente aquí y está presente acá también. Listo, ahora vemos un poco acerca de la ira. No quiero enfocarme solo en un tema, sino tratar de salir de esos versículos. Vamos a enfocarnos ahora en la ira. Voy a citar unas palabras del doctor Simon Kistemaker. Dijo: tenemos nuestras excusas a la mano para justificar nuestra ira. Demasiada ocupación, demasiada presión, un rasgo característico de familia, o aún el consabido no pude evitarlo. Santiago descarta las excusas cuando dice: sea cada uno tardo para airarse. Debemos ser capaces de rendir cuenta de cada palabra que hablamos. El hombre colérico escucha la voz del maligno y no la voz de Dios. Termina así. Son las enseñanzas de Santiago, efectivamente. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es que yo quiero hacer justicia,
yo no quiero ser utilizado, no me aguanto de esas cosas que se aprovechen de mí. ¿Usted quiere hacer justicia? Pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios no necesita su ira en ira. Esa actitud no la necesita Dios para hacer justicia. Todo lo contrario, si usted la tiene contra alguien, la justicia va a ser para usted. Para que se arrepienta, para que perdone y para que de verdad sea cristiano. Entonces, hermanos, allá en Santiago 1:20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es la contraposición, es el contraste, es el antónimo, es todo lo contrario. El iracundo imprudente, lo contrario a eso, la justicia de Dios. Y esa justicia de la que se habla ahí es lo que la teología histórica se ha llamado santificación. Santificación. Alguien a quien Dios ha justificado, como ya lo hemos visto, 3 meses seguidos. Alguien que Dios ha adoptado como su hijo. Alguien que ha nacido de nuevo por el poder del Evangelio, será moldeado en la totalidad de su ser. Y hermanos, esa totalidad del ser, obvio, que incluye el carácter. Obvio que lo incluye. Usted no puede decir, como decía su hermano Tistemacher, eso es de familia. Todos los Castro somos así. No, es que no puedo evitarlo, pero bueno, no, de todos modos dije lo que tenía que decir, ¿no? Hermanos, no podremos escaparnos de las excusas el día del juicio, de las cosas que hemos hablado. Así que la santificación compete aún eso. El temperamento, el carácter es moldeado. Los hijos de Dios son moldeados conforme a la imagen de Jesucristo. Y hermano, Jesucristo era manso y humilde de corazón. ¿Se recuerdan una escena? Porque pues sé que en ese momento no van en los evangelios, salvo el hermano Juan Pablo en la lectura de su devocional. Pero cuando Jesús estaba en el juicio, en el Sanedrín, cuando le iban a dictar sentencia, hermano, vino un tipo y le dio una cachetada al Señor, hermano. Y él siguió, dijo, bueno, pero... O sea, la actitud de Jesús no fue explosiva, no fue ligera, no fue vengativa. El tipo, hermano, le pega al Señor de señores. Es el Señor, ordene que se acabe su existencia y listo. No. Y ahora sí, usted y yo, hermano, cuando ni siquiera nos pega, sino que nos hacen alguna cosita, si queremos vengarnos, ¿será que Cristo sí está en nuestro corazón? ¿Será que sí estamos moldeados con la imagen de Jesús? ¿Será que Jesús sí es real en nuestra vida, en nuestra profesión de fe? Hermano, el Señor de señores estaba pegado en ese madero, sucio, recibiendo burlas y deshonor, y nunca se bajó de ahí para destruir a los enemigos. De la misma manera nosotros, y cuánto más nosotros, que sin recibir ese extremo de cosas, tendremos que perdonar. Entonces, hermanos, en otras palabras, la ira es propia de la carne. La ira debe ser mortificada cada vez más y más. Al igual que como la imprudencia está pegada en nuestra lengua, la ira está pegada en el temperamento de todos, aún desde que usted ve más callado. Porque, hermanos, la caída de Adán afectó todo, hasta el temperamento de todos. Así que no espere usted que siempre reaccione bien la persona calmada. Usted seguramente ha visto casos de personas calmadas que cuando dicen por acá se les sale, es algo impresionante. Pues así es, hermano. Pues la ira está metida en nuestros miembros. Y como está metida en nuestros miembros,
tenemos que aprender a mortificarla, darle muerte cada vez más y más. ¿Por medio de qué? ¿De más ira? ¿Por medio de qué? De sacarlo todo. O sea, es que a usted le hace bien sacar la ira, saque todo. Sí, venga, pateo las cosas, venga, me arruino la cara. Hermano, eso parece infantil, pero esos casos lo hemos visto en adultos. Voy a tirarme al suelo para que las cosas se hagan de mi manera, hermanos. No solamente los niños caprichosos y malcriados hacen eso. También los adultos llenos de ira actúan así. Es impresionante, hermanos, que este problema esté presente en los amados hermanos míos. Wow. Los amados hermanos míos de Santiago y de mí y de usted, tenemos ese problema, hermanos. Estas palabras son dedicadas a los hermanos y a aquellos que escuchan también la palabra. Miren lo que sigo ahorita. Entonces, hermanos, es como si Santiago estuviera diciendo: la persona iracunda no puede vivir en santidad. Una característica de una persona, hermano, que no es santa es no solamente la imprudencia, sino también su ira. Entonces, si la ira del hombre no obra la justicia de Dios, quiere decir que una persona iracunda no puede vivir en la santidad que Dios requiere. Una persona iracunda no es hija de Dios hasta que aprenda a controlar ese temperamento. ¿Y quiénes aprenden a controlar el temperamento? Los hijos de Dios. O sea, usted no se hace hijo de Dios porque aprenda a controlarse, no. Es más, nunca lo va a lograr. Nunca. Solamente con Cristo, el Espíritu Santo puede cambiar esa obra metida en la naturaleza de nosotros. Pero, hermanos, vamos a Efesios 4:27, ahí nos va a decir unas palabras más directas. La escritura siempre es directa, es hermosa y es viva, eficaz. Nos traspasa, hermano, como una espada de doble filo, y traspasa los tuétanos y el alma. Efesios 4:26. Es un versículo que ustedes lo saben, bueno, ¿sí o no? Airaos, pero no pequéis. Si no se lo sabe, hermano, es tan fácil que ya la perdió. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Y qué sigue después? Ni deis lugar al diablo. ¡Wow! Hermano, el enojo desbordado no es otra cosa que darle lugar al diablo. Tremendo. Darle lugar, hermano. El diablo no tiene acceso a nosotros en ningún sentido. A los hijos no se los puede meter, ni nos puede tocar, ni siquiera puede venir a hacer la visita, hermano, ni nada. Pero quiere saber la mejor manera de hacer que sí reciba visita. Cuando el hermano, hijo de Dios, deja la ira en su corazón florecer. ¿Cómo se hace para florecer la ira en el corazón? Dice ahí: airaos, pero no pequéis. Es decir, la ira es natural, pero el desborde de esa ira y la constancia de esa ira, eso es pecaminoso totalmente. Y una característica de eso es que el que se pone airado en pecado dura con eso al otro día también. Por eso dice: no se ponga el sol sobre su enojo. En otras palabras, reconcíliese, perdone, cambie antes de que anochezca. ¿Cómo sabemos que airamos y pecamos? Cuando pasó la noche y sigue lo mismo. Ahí sabremos, hermanos, que tendremos visita. Debemos recordar que la ira ha sido la piedra en el zapato para los hombres de Dios a lo largo de toda la historia. En la Biblia y fuera de la Biblia, los santos han sido estorbados por la ira. Ejemplo, y un ejemplo fuerte, diciente: Moisés.
Aquí como ya todos han leído el Pentateuco, la Torá, los 5 libros primeros, ya saben eso. Moisés, un hombre manso, el gran profeta, un hombre que hasta la Biblia le dedica unos versículos diciendo que no hubo otro como él. ¿Sí? Pues hermanos, ¿saben por qué no entró a la tierra prometida? Por la ira. Los israelitas empezaban a murmurar, los israelitas empezaron a exigir, y hermano, él estaba hastiado de esa gente. Él ya estaba hastiado, ya no. Pues hermano, esa tarde se le chispoteó a Moisés, hizo algo que no debía hacer. Dios le dijo, hable de la piedra y saldrá agua. Pues hermano, Moisés cogió el bastón y empezó a pegar a la piedra. Salió agua, Dios respaldó, sí, pero cuando terminó Dios le dijo, tú no vas a entrar en eso, ¿verdad? Pero Señor, todo lo que hice, yo saqué a los israelitas, yo haría el mar. Yo fui por las tablas, Señor. En Deuteronomio dice que Moisés le dijo, Señor, por favor, déjame ir. Y no basta, no leo más de eso, dije que no. Pues hermanos, si a Moisés la ira lo traicionó y lo estorbó de esa forma, nosotros como hijos de Dios en esta carne todavía de muerte, como dicen Romanos, estamos propensos a eso. Usted puede ser muy Moisés, usted puede ser muy buena persona, pero si no controla la ira, hermano, es darle lugar al diablo. Eso que hablé de Moisés, pueden tomar apuntes, Números 20 de 10 al 12, Números 20 de 10 al 12, Números 27, 14, 27, 14, Deuteronomio 1:37, Deuteronomio 1:37 y Deuteronomio 3:26 al 27. Deuteronomio 3:26 al 27. Entonces, vimos que la ira trajo unas consecuencias totalmente negativas a este hombre de Dios, a Moisés. Pues hermano, no es el único. En Jueces 18:25 hay otro caso. Una tribu, la tribu apóstata, la tribu de los danitas, salió de Dan. Esa tribu se caracterizaba por estar compuesta de hombres coléricos, hombres que no se les podía decir nada porque, es más, allá en Jueces 18:25, un danita le dice al hombre, le dice, no digas, no hables fuerte porque hay unos hombres coléricos y pueden reaccionar contra ti. Usted lo puede mirar allá. O sea, hermanos, el problema de la cólera, de la ira, de ese desborde diabólico, no es nuevo. Así que cuando usted vea a su vecino, vea a alguien cercano haciendo esas actitudes bajas, sepa que es nuevo y que es propio de la caída del ser humano. No los excusa, todo lo contrario, ya lo vimos, la palabra que sale de su boca será para la condenación de ellos, ¿sí? Pero todo se debe a la raíz del problema, el pecado. ¿Por qué no es capaz usted de controlar la ira? Una palabra, pecado. ¿Por qué no ha sido capaz de dominar su ira? Pecado. La raíz del problema es pecado, y hasta que usted y yo no matemos la raíz del problema, estará ahí padeciendo. Si en cambio, si vivimos la vida justa, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vivimos en justicia, si vivimos en mansedumbre, somos más propensos a escuchar, menos ligeros al hablar. Somos mansos, somos humildes, no unos inmundos malgeniados. La ira del hombre no solamente no es acorde a la justicia de Dios, sino que tampoco glorifica a Dios. O sea, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y si no obra la justicia de Dios, tampoco alaba ni glorifica a Dios. Se supone que usted y yo somos creados, fuimos creados y vivimos para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria, ¿cierto que sí? Pues una manera de vivir lejos de esa gloria y viviendo la vida no glorificando a Dios es esa, viviendo en la ira del hombre. Vamos a Proverbios 29, versículo 22.
Santiago le escribe a los hermanos amados míos, porque él sabe que los amados hermanos míos pueden mortificarla. O sea, si usted es cristiano, usted puede hacerlo. Se cuenta con el respaldo del Espíritu y la palabra está en su corazón, usted puede hacerlo. ¿Sí? ¿Quiere saber entonces por qué no? Pues hagan los antónimos. Proverbios 29-22 dice: el hombre iracundo provoca contiendas, el hombre furioso a menudo peca. A menudo, o sea, es algo que se vuelve ya un hábito, se vuelve una costumbre. El día que no se enojó, no se puso furioso, ese día fue muy raro, ese día se sintió como que me hizo falta como hacer algo hoy, no me acuerdo qué fue. No caí en cuenta, algo me hizo falta hoy. Pero fíjense que es el hombre iracundo, el hombre furioso. Y un hijo de Dios, hermano, no es iracundo, no es furioso. Esa no encaja en la descripción de cristiano. La descripción del cristiano, ¿sabe cómo es? Mira a Jesús. Jesús, hermano, no era iracundo ni furioso. Para nada. El único iracundo y furioso, hermano, fue Judas, cuando vio que Jesús le echaron el perfume ese costoso, del que se refería a los hermanos ya por la oración inicial. Judas vio, no se guardaba los pobres. Muy furioso. Como ya les he dicho, mirar de quién vienen las cosas. Vamos a Santiago capítulo 1, volvamos a la cita principal en el versículo 21. Dice: por lo cual, ¿sí? ¿Por qué dice por lo cual? Porque está conectado con el tema anterior, es la continuación del anterior, es como decir por lo tanto, ya que sabemos eso entonces, ¿sí? Por lo cual, ¿qué dice? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Quiénes son capaces de hacer eso? Claro, mis amados hermanos míos son capaces de desecharlo. La iglesia está para eso, la iglesia brinda seguimiento para ayudar en las debilidades del hermano, para ayudar, porque este problema es tan común, hermano, que seguramente en este sí les hayan personas así. Pero esos temperamentos no son propios para juzgarlos, sino para apoyarlos, salvo que eso los haya llevado a hacer otras cosas. Cuando ahí sí ya toca aplicar la disciplina eclesiástica. Sin embargo, la intención principal, tanto del Espíritu como de Santiago, es que mis amados hermanos míos desechen esas cosas. Mire lo que dice: inmundicia y abundancia de malicia. Qué interesante que toque esos temas, porque se supone que no está hablando de eso. Es como si Santiago viera que lo uno lleva a lo otro, o ambas cosas están pegadas. Claro, la persona imprudente tiende a ser maliciosa, siempre a buscar lo malo, o a pensar mal de las personas. El caso es que dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo hacemos entonces para desechar la ira y la imprudencia? ¿Cómo? Recibiendo la palabra. ¿Bien? Entonces la característica de una persona que ha recibido la palabra es el cambio en su temperamento. Cuando una persona ha recibido la palabra en su corazón, hermano, la primera cosa que se nota es el carácter. Es hermoso ver ese milagro se llama regeneración. ¿Por qué dice desechando? La palabra desechando en el griego tiene un sinónimo, y es el de despojarse. Ahora no tiene esa cita, Zacarías 3:3 al 4. ¿Qué está pasando en Zacarías? Hay un hombre que es un santo de Dios, es un sumo sacerdote, se llama Jesúa, y él está vestido de unas vestiduras sucias, negras, unas vestiduras inmundas, y está
digamos así, en el altar de Dios. Y Zacarías, el profeta, ve la visión como Cristo viene, le cambia las vestiduras a Josué y le pone las vestiduras de gala nuevas y limpias. Eso es desechar la ira, eso es desechar la imprudencia. Es decir, así como cuando nos podemos despojar de nuestra ropa, de la misma manera podemos despojarnos de esas actitudes. Es algo que no es imposible para los cristianos. Los cristianos pueden hacerlo tan fácil como cambiarse de ropa y ser vestidos de gala, los cuales recibió por medio de la generación. De la misma manera, los cristianos tenemos que quitarnos las ropas viejas y sucias del viejo hombre, atestado de ira, de inmundicia, atestado de malicia, de imprudencia, y podemos caminar conforme al mensaje que ha sido plantado en el corazón. Vamos a Colosenses 3:8. Es muy interesante que el Espíritu Santo asocia siempre, o por lo menos generalmente, la ira con la lengua. Miren acá, Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, hermano, casi la lista de Santiago, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Mire cómo conectan casi siempre ambos asuntos. Bien. En cambio, miremos más otra cita, Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. Ahí nos va a enumerar los frutos del Espíritu Santo. Si quieren, pueden leerlo del 22. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y el 23 dice: mansedumbre. La mansedumbre, de la misma que está hablando Santiago, es algo que no puede salir de usted. De mí puede salir ira, de mí puede salir imprudencia, de mí puede salir malicia, de mí puede salir todo esto que estamos hablando. Pero mansedumbre jamás va a salir, a no ser que el Espíritu Santo haga un cambio en la vida. De tal forma que la mansedumbre será un fruto del Espíritu. Y Santiago, ¿qué nos dice? Que ese fruto es resultado de haber recibido la palabra. Qué hermoso. Por eso usted no puede separar una cosa de la otra. Usted no puede decir: yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia, aunque a mí se me chipotea muchas veces, aunque yo soy una persona marginada, y de todos modos voy, yo cumplo con ir. No obra ni la justicia de Dios, ni quién sabe si sea una mano de mano mío. Entonces, así como la ira desbordante, la malicia y la imprudencia caracterizan a alguien poco o nada santificado, la mansedumbre es la señal, es un fruto digno de arrepentimiento de un verdadero hijo de Dios. La escritura termina ya en Santiago diciendo: la palabra implantada en sus corazones puede salvar sus almas. Claro, una persona que tiene la palabra en su vida, hermano, no va a perder la salvación, no va a poder escapar de la gracia de Cristo, de Dios. Va a estar allí, la palabra está implantada. Fíjese que dice: la palabra fue implantada. ¿Qué es implantar? Implantar, hermano, es que puso la semilla y no pidió permiso. Ahí no dice, vamos a Santiago, ahí no dice eso, no me equivoco. En el 21, ahí no dice: y reciban a Cristo en su corazón, ábrele la puerta para que puedan ser salvos. Hermano, ahí no dice eso, ahí dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, es decir, la palabra ya está. Usted ha venido lo suficiente
como para no decir, ay, yo lo sabía, no, ya tiene la palabra implantada. Y esa palabra que está ya implantada no le pidió permiso a usted, sino Dios se la tiró a su corazón y verá usted si usted será tierra fértil o tierra llena de espinas, de rocas o de qué cosas. Pero la palabra ya está implantada y dará fruto en mis amados hermanos míos. ¿Amén? Y entonces somos almas salvas.